temas muy interesantes como es la documentoscopía y la grafoscopía. Como siempre nos acompaña Zaira, Leti y nuestro invitado, el licenciado Jesús Arenas. Muy bien, ¿qué nos puede contar de usted? Pues bueno, de formación profesional soy criminólogo criminalista. Tengo una especialidad en documentoscopía, grafoscopía y dactiloscopía. Y actualmente estamos estudiando la maestría en ciencias forenses. Lo que se procura muchísimo dentro del ramo profesional es que conforme nosotros vayamos estudiando y preparándonos profesionalmente, pues sean carreras que sean muy ad hoc a lo que nosotros hemos determinado como de nuestra formación profesional. Y pues bueno, estamos en esta parte de realizar dictámenes en materia de documentos cuestionados, de análisis de firmas, de escritura, de identificación biométrica a través de las huellas dactilares. Muy interesante. ¿Cómo llegó usted a la carrera de criminalística? Wow, es una pregunta. ¿Qué pregunta? ¡Qué profundo! No, pues vaya, vengo de familias de abogados. Mi papá es abogado. Y así como un resumen súper corto de uno de los motivos por los cuales, a pesar del efecto CSI que hubo pues a nivel nacional, yo considero, pues hubo una etapa de mi vida donde irresponsablemente mi papá a los 12 años me llevó a capturar a un delincuente. Algo tranquilo. Algo tranquilo a los 12 años. Sí, mi mamá se le hizo de emoción ese día. Pero bueno, era un delincuente. Era otro Era México. Chapo. Pero las risas no faltaron. No, digamos que era un delincuente un poquito más intelectual. De hecho, son los tipos de delitos que más me atraen para investigar, porque son sujetos que piensan muchísimo en cómo van a cometer los delitos, ¿no? Un sujeto que se dedicaba a las estafas, bueno. A los 12 años, mi papá me llevó a realizar este tipo de investigaciones, donde empezamos haciendo el scouting en la ciudad, en una de las empresas donde supuestamente trabajaba el tipo. Gracias a la información y la investigación que estuvimos haciendo, identificamos que estaba en Salamanca, en otra tienda por ahí. Entonces vamos a solicitar el oficio con los policías ministeriales de ese momento, que ahora son agentes de investigación criminal. Y pues nada, dentro de la dinámica pasamos por la tienda, observamos al sujeto en cuestión, lo identificamos, yo a los 12 años. Y ya que lo tenemos bien identificado, los policías ministeriales nos dijeron, ok, tienen que hacer que pues, el tipo pueda estar comunicándose con ustedes, pues no en el establecimiento, porque no tenemos una orden para detenerlo en el establecimiento, sino que pues tiene que estar en una vía pública. Entonces él dijo que una de las señales era que ya cuando esté afuera, nosotros vamos a estar en un punto muy específico, los vamos a estar observando, se peinan como el cabello, como se hacen un chongo. Se hacen un chongo. Ah, los dos no traía chongo, pero bueno. Se peinan y ya en ese momento lo agarramos, ¿no? Entonces pues ya nada, estaba ahí mi papá viendo así como de, pues ¿cómo lo vamos a sacar? Y le dije, ¿sabes qué? Y si le digo que pues salga, y yo te digo, oye papá, quiero esa pelota, y que salga el tipo. Ah, ya, desde los 12 años. Desde morrilla traía malicia. Y entonces, pues ya le digo a mi papá, pues, oye papá, dile al tipo que pues así esta pelota. Era un balón de basquetbol, creo. Y ya le dice, oye, y se sale el tipo. Y dice, oye, es que fíjate que estamos viendo esto. No sé qué le dijo mi papá, la verdad no recuerdo las palabras exactas. Se lo mareó, pero me acuerdo que el tipo estaba al lado mío, ¿sí? Entonces, pues ya yo le hago así la ceñita de chongo. Y sopas que llegan los ministeriales y, órale, está usted detenido, lo agarran y yo así, oh, sí está bien padre. Nomás me peiné. Entonces, pues ya se lo llevan al Ministerio Público de Celaya. Y había como unos cubículos, ¿no? Por ahí. Entonces, pues ya obviamente tuvimos que llegar allá para dar fe y checar algunas cosas, ¿no? No sé, mi papá ahí no sé qué hizo. Y en una de esas yo fui al baño, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero fui al baño. Sí sé por qué, pero fui al baño. Y en una de esas áreas estaba el sujeto sentado, así como estoy yo ahorita, pero estaba esposado y estaba así. Entonces el sujeto alza la cara, me ve y yo estaba así como de... Ups. Y me vio con cara de hijo de tu máquina. ¿Pero cómo era su Estabas mirada? involucrado. Su mirada era como muy profunda. La verdad es que no me dio miedo, pero sí, ahorita que cada que cuento la historia, sí digo, oye, pues sí era para que me viera. Sí, para que no hubiera llegado al baño. Claro. O a lo mejor mañana con más ganas, no sé.
Y me vi así como de, ok. Y yo lo vi así como de, te agarramos. Y mi pelota. Y pues, no sé, como que ese factor de mi infancia me marcó bastante. Y dije, oye, pues esto de agarrar personas malillas está interesante. Y sobre todo, pues bueno, ya la finalidad de procurar administrar justicia, pues se lo dejas a las autoridades competentes, pero el haber realizado toda esa investigación me llamó mucho la atención. Digo, fue el único caso donde irresponsablemente digo, a los dos, o sea, un niño de 12 años, ¿qué van a estar haciendo ahí? O sea, no tenía necesidad. Pero como que, no sé, ¿sabes? Era el destino, ¿no? Por algo, sí. En lugar de estar jugando Nintendo o algo así, pues me llevó a agarrar delincuentes. Algo bien, algo de verdad, ¿no? Bastante interesante, sí. Sí, o sea, fue una historia muy padre. Mi papá no se dedica a lo penal. Ese fue el único caso que yo recuerdo que tuvo como en materia penal. Se dedica más a otras áreas, ya es un tema para después. Pero después de ese momento, pues sí me gustó mucho. Y luego llegó el boom CSI y estaba como relacionado a ese tema. Y dije, wow, no, pues sí está padre. Entonces empecé a investigar un poquito más de carrera de criminología y criminalística y pues bueno, aquí andamos en el camino. Y por eso yo creo que me llama mucho la atención la parte de documentos cuestionados y firmas, porque hay ocasiones en las que tienes que ser como muy delicado con todas las cosas que se modifican para dar con los delincuentes, ¿no? Y pues ha habido muchos fraudes, han existido muchísimos elementos como de documentos falsos, que falsifican firmas de personas ya muertas y estas cosas, ¿no? Cosa que no pasa ahorita en temporada COVID, pero ya ¿Cómo pasado. sabes? ¿Cómo sabes? No, te lo digo porque sí, es sarcasmo, chica. Sí ha pasado. De hecho, los mayores asuntos que se llevan ahorita en la consultoría es de análisis de pagarés, de documentos cuestionados, porque de repente las personas fallecen y pues les falsifican su firma, ¿no? Así de, ay, pues que ya está. ¿Y cómo vamos a revivir al muerto para que venga a firmar, verdad? Algo imposible. Ajá, pero ahí tomamos otra serie de elementos que a lo mejor por ahí se logran descubrir en esa fase y pues aquí andamos en eso. Entonces, todo surge porque a los 12 Del chongo. a los 12 se fue a peinar y luego ya decides estudiar la criminalística y luego especializarte en documentos cuestionados y grafoscopía y dactiloscopía. Es correcto. ¿Y qué nos puedes decir en sí de que, en pocas palabras, qué es la documentoscopía? Ok, la documentoscopía como tal es el análisis del documento. En el análisis de un documento identificamos si es falso o si es auténtico. Para poder determinar que un documento es falso, tenemos que cotejarlo o compararlo con un documento original. Y eso es únicamente en esa parte para identificar si es falso o no. Pero existe otro elemento muy interesante en el análisis de documentos cuestionados, que son los que son más frecuentes, donde identificamos si está alterado el documento o no. Es decir, no necesariamente tenemos que identificar que sea falso o no. Para ello tenemos que tener un documento original. Pero si tenemos un documento, en ese momento podemos identificar si está alterado, si está modificado, si tiene alguna cuestión por ahí relevante para someterla a análisis, ¿no? Y tomando en consideración que el documento pues, es cualquier superficie, cualquier elemento que nos comunique algo a través de una imagen, una escritura o algo, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo de índole jurídico, sino que pues, ha tocado analizar información que se encuentra en documentos de cualquier tipo. Servilletas, tickets, sí, vales de despensa, o sea, cosas así. Pero la servilleta que... El aguacate, ¿no? Aunque no lo creas, a veces en la servilleta, es que sí pasó. Sí pasó, que nos cuente ese caso. En una servilleta, en una plática entre borrachos, no yo, entre unos objetos, sí, pues se le ocurrió a un tipo ahí poner una firma, ¿no? Y pues ahí colocaron otra serie de elementos donde era como de me debes dinero y así. ¿Y si puede ser válido eso? Claro. Porque tiene la firma, ¿no? Es correcto. Aunque sea en una servilleta. En una servilleta, si tiene todos los elementos idóneos para la parte del pagaré, que eso ya son cuestiones como muy jurídicas, lo hace pasar por esos elementos, entonces pues está muy muy interesante. En ese papelito, por ejemplo, si alguien te lo firma y tú le pones cedo los derechos de la casa, del bla bla bla, ya le hiciste. ¿Y entonces cómo le hicieron para determinar que se puso? No, pues nada, o sea, identificamos como las condiciones en las que se pudo haber firmado ese documento, analizamos también las tintas que intervinieron por ahí,
Y pues ya el juez también dijo así como de nada, pues párenle a su cotorreo, ¿no? O sea, Oye, era momento que era. Estábamos pisteando a gusto. y luego sabes que te doy dinero. Seguramente lo hizo porque no pagó la cuenta, no sé. A ver, tranqui, ¿y cuánto dinero le estaba pidiendo? Te estaba pidiendo Acá como entreno. 300,000. 300,000. Sí, no sé. La peda más cara de su vida. Y al decir, ah, me tomé 5 cervezas. Era como algo ridículo, ¿sabes? Sí, Pero, pues, definitivamente. Pasa. Documentos e instrumentos notariales, estas cosas, sí, hay muchísimos casos que hemos estado interviniendo por ahí. Ahorita en los que más hemos estado interviniendo es en la cuestión de la nueva reforma laboral, donde se llevan juicios de índole entre el patrón o el empresario y pues el trabajador, ¿no? Y ahí la cuestión versa muchísimo en que si firmó o no firmó la renuncia, de si está alterada la renuncia o no, si sí está alterado el finiquito, si firmó listas de asistencia, si firmó recibos, estas cosas, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que ahorita hemos estado un poquito más inmiscuidos. Trabajando eso. Nos comentaba sobre las narcomantas. ¿Eso también entra dentro de También los dentro del análisis del documento, sí, como el tipo de soporte, el tipo de lona, por ejemplo, en el que se realizó. Hubo una serie de eventos muy interesantes en el estado donde pues, se colocaron lonas de un grupo delictivo y pues eso también se puede someter a estudio para pues, de dónde viene esa lona, qué tipo de material se utilizó, qué tipo de impresión se realizó y más o menos dar ahí como con esa línea de investigación para saber pues quién fue el que la imprimió, ¿no? Digo, son diferentes vías en las cuales se puede analizar. También pues la parte de los documentos más comunes, las hojas de papel, si podemos identificar el tipo de papel, si hay un corte o un desprendimiento de algún elemento por ahí, el tipo de tintas que se utilizan para el llenado de ese documento, el tipo de sistema de impresión también se puede analizar por ahí, elementos de seguridad también se pueden identificar. Y todo esto aplicando instrumentos de carácter no invasivo, como lo son luz blanca, luz ultravioleta, luz infrarroja, muchas de sus modalidades a diferente nanometraje para hacer el análisis del documento. Y eso es lo que a grosso modo analizamos los Bastante documentos. interesante. Sí. Entonces, yo me quedo una duda por aquí. Con lo de las narcomantas, investigan quién las escribió. Entonces, si yo me dedico a escribir narcomantas, estaría como que Ojalá no. sígueme para mandar comandas. Siguiente video tutorial de cómo hacer Comandas. O programando. Por eso ponen tantas faltas de ortografía, ¿no? Para que De no... hecho, Eso influye no, muchísimo ¿no? para dar Y lo como- hacen a propósito, tengo entendido. Puede ser, sí, te digo. Sí, hay una línea de investigación muy interesante por ahí. Pero también eso habla mucho de pues el nivel cognitivo a lo mejor de la persona que está realizando ese tipo de documentos, ¿no? Que eso ya entra en la parte de perfilación criminal, pero que esa información que se encuentra contenida en el documento pues abona muchísimo a Sí, esos al elementos. fin y al cabo todas las ciencias forenses trabajan en conjunto, ¿no? Es correcto, es lo interesante de nuestra carrera, que es multidisciplinaria. También se puede saber como la temporalidad que tiene algún documento. Sí, sí se puede. De hecho, qué buena pregunta. Son de los elementos que más se han cuestionado en los últimos años, donde he tenido la oportunidad de compartir diferentes puntos de vista y opiniones con expertos en el tema a nivel internacional. Y es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Es lo padre de ser especialista. Dice por ahí un profesor, el que seas especialista te hace saber mucho de poco, pero en cosas muy específicas, está muy padre. En la parte de la temporalidad, sobre todo en las tintas de útil inscriptor de escritura manual, como lo son los bolígrafos, que tienen un componente que se llama fenoxitanol, se puede identificar una datación de tinta, es decir, podemos establecer una temporalidad sobre un documento, ¿no? ¿Dónde son los casos que a veces se aplica más en esos elementos? En las famosas firmas en blanco, por ejemplo. Hay técnicas invasivas y no invasivas. En las técnicas invasivas hay un método que denominaron como Dark Ink, que es de unos compañeros por ahí españoles. Goyo, grábalos, si lo ve Goyo, saludos. Magdalena Escurra, que son wow, de los grandes exponentes, ¿no? Y aquí en México está el compañero Félix, es un gran amigo, es de Guadalajara, ¿sí? Félix Navarro. Saludos también, Rex. Que también es Y ellos traen muchísimo ese tema, es un tema muy interesante y son muy buenos expertos en esas materias, ¿no?
y pues lo han comprobado y lo han utilizado en diferentes casos de esa índole. Ahora está como haciéndose otro tipo de línea de investigación para la temporalidad de tintas que se llama Tubing, que es una aplicación no invasiva, es decir, no se interviene en el documento para hacer la extracción del componente, sino que se analizan otro tipo de elementos aplicando diferentes tipos de luz y a un nanometraje muy interesante, donde, pues bueno, sé que hay un compañero de Aguascalientes, que es el compañero Padrón Primo, también. Saludos. Que hablan como los arteros. Un saludo Un saludo para todos. Este sillón está muy rechinante. El despiste. Y pues nada, el compañero Padrón Primo es un gran exponente contemporáneo de esta materia, y él está utilizando ese tipo de métodos para poder hacer una datación que no implique una técnica invasiva hacia el documento, ¿no? Y sí, existen ciertos elementos para identificar esa temporalidad, y también están pues otro tipo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, me tocó analizar un documento en el archivo histórico de la ciudad. Ese es de los casos más bonitos, me gusta mucho presumirlos. Después, si les llego a dar la materia o la especialidad, con todo gusto les cuento la historia, donde intentaron falsificar un documento, una firma en un documento de los años 20, 30, por ahí, ¿sí? Entonces, cuando analizo el documento y reviso la firma y todo, digo, aquí hay algo muy raro. Y eso se le llama datación relativa o antigüedad relativa de las tintas. ¿Cómo es posible que en un documento de 1920-1930 tenga una tinta de útil inscriptor como el bolígrafo, cuando ese tipo de tintas se empezaron a utilizar años después? 60, 70. Exactamente. Entonces, cuando yo le hago hacer ver eso al juzgador, le digo, es que, su señoría, aparte de que pues, las firmas no son, ¿sí? Aquí hay una... ¿cómo lo escribí en ese momento? Un anacronismo de tintas. No es posible que en un documento de 1920-1930 se encuentre una tinta ferrolotánica que se empezó a utilizar en los 60s. Entonces, por lo tanto, esta ya por firma... el tiempo. Sí, esta tinta no puede ser de este tiempo. A menos de que todavía estemos como en la parte de los viajeros en el tiempo, que ay, mi plumito, mi firma. Se me olvidó. La llevo a todos lados. La llevo a todos lados casualmente y aquí está mi firma. Muchas gracias, ya me voy en mi línea de tiempo. Me regreso. Es correcto. Y al juez le llamó mucho eso la atención y se quedó así como de, su máquina. Pues es cierto, ¿verdad? La verdad es que nunca tuve oportunidad de platicar con el juez, espero que después de este video lo vea y platicar. podamos platicar. Hagamos una peda, Y me pidió una servilleta. Todo tranqui. Todo tranqui. Porque pues resolvió de una manera que yo tengo muchas dudas, ¿no? Donde no es que no le dé validez a mi dictamen pericial, sino que como que el fondo de la litis, pues a lo mejor no iba por ahí. Y por eso como que no le da tanta importancia a mi dictamen. Y sí me sentí como discriminado. Sí, dije, oiga, pero pues es que estamos en un elemento muy importante sobre la litis, ¿no? Y él dice como de, no, pues, en redacción, nunca platiqué con él. No, pues la verdad no era tema del litigio, según él. Y muchas gracias por participar, punto. Y así como de, ay. Y era una pericial que yo creía que iba a tener mucha importancia, ¿no? A lo que voy es que, a pesar de que seamos como muy buenos investigadores en muchos de los elementos, pues pueden existir casos de este tipo que son algo decepcionantes para la procuración de justicia. No quiere decir que el juez haya hecho algo malo, para nada, sino que a lo mejor en la parte del criterio del litigio que se llevó a cabo, pues los abogados no lo llevaron al punto medular, exactamente. Entonces, pues ahí el juez tiene el mango por la sartén para decir, pues como no se pidió esto, pues para que lo exactamente, vemos. para que lo vemos, ¿no? Pero fue un elemento muy interesante y pues muchos de los, al menos los abogados que intervinieron, o sea, tanto parte contraria como parte de bueno, actor y demandado en ese sentido, porque fue tercero en discordia, como que les llamó mucho la atención eso. Creo que a uno le convenía, a otro no, y fue como de, ¡ay! Este sujeto Pues se para saber puso qué bien hacer. bravillo, Sí. sí, entonces, pues bueno, de ahí esa serie de elementos. Pero no hay que agüitarnos en ese aspecto. O sea, sí estaba agüitado, así como de, ay, ¿por qué le oro? Que ahorita te quieren llorar. Así todo. Con el rollo de papel en el cuello. Ajá. No se crean, pero
Pero hay cosas que no están en nuestras manos, a pesar de que seamos buenos en lo que hacemos. Sí, es Intentemos poner ser nuestro granito de arena en el proceso. justo en ese aspecto. Pero sí, muy buena pregunta. Ok. Ahí hubo un caso y hubo varias cosas. Muy bien, Sí, esa es como todo. una de las dudas. Por ejemplo, esa duda sí la tenía de la temporalidad de los... De los documentos. Es que es algo que se empezó a estudiar relativamente hace poco, ¿no? Sí, fíjate, o sea, lleva mucho tiempo estudiándose y considero que la tecnología en ese entonces no era como tan avanzada como ahora es para poder dar este tipo de determinaciones, ¿no? La datación de la tinta yo la vengo escuchando desde 2014-15 y pues si revisamos bibliografía de grafoscopía y documentoscopía, pues todos que decían, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Pero pues gracias a los profesionales en estas materias que son curiosos en estar investigando, pues te cuelas, investigas y eso está bien padre porque estás aportando información a la comunidad científica para poder resolver este tipo de problemáticas. Y creo que llegó justo a tiempo, llegó en un tiempo muy, muy bueno, muy interesante para que muchos de los asuntos que no se podían en ese tiempo, pues ya se puedan resolver en ese acontecer, ¿no? Por ejemplo, me tocó resolver un asunto de 1990 en el 2016. Ni siquiera había nacido. ¿Sí? Con eso. O sea, se resolvió hasta el 2016 que tuvo la intervención. En el 1990 había un análisis de un documento que precisamente trataba sobre la discriminación de tintas. ¿Sí? Y en ese momento pues no existía como a lo mejor todo el aparato tecnológico para hacerlo. Entonces dije, qué curioso que este asunto se esperó a que naciera, a que acabara mi primaria, mi secundaria, mi prepa, mi universidad. Ajá. Para que yo llegara a ese asunto que tiene desde 1990 y dar una determinación. Eso se me hace como un loco paso de tiempo. O sea, ¿cómo es que se están resolviendo incluso asuntos que tienen años y que se han esperado a lo mejor a que la misma tecnología vaya avanzando o tenga esa evolución para poder resolver sobre los elementos? Y esas son de las cosas como más curiosas que me han llamado la atención. Por eso creo que ha llegado en un muy buen momento el avance tecnológico en las ciencias forenses para que efectivamente no exista una crisis forense. Entonces usted siempre está como actualizándose en todo. Procuro actualizarme lo más que pueda, ¿sí? ¿Y toma talleres o en qué? Tomo y doy. A ver, pase su contacto. Aquí va a salir. Sí, me gusta mucho tomar cursos, sobre todo que sean de actualización de personas que las considero expertas en la materia y que sé que forman parte de algún grupo colegiado o comunidad científica. Y también esos mismos sujetos, al ver como toda la práctica que he tenido durante mucho tiempo, me han invitado a participar. Hubo una muy interesante que dije, órale, qué padre, me invitaron a dar una conferencia a Madrid en 2017. Donde pues ahí estábamos hablando sobre sellos notariales, clasificaciones de sellos notarios, estas cosas. Y pues les gustó mucho a los colegas españoles. Sí. Saludos a los colegas españoles. También. Regresando a lo que nos estaba platicando. En España, bueno, en Europa surge todo esto de las ciencias forenses. Cuando fuiste, ¿sí notaste una diferencia con México o no? Noté más la diferencia en el aspecto cultural en el que se hacen un tipo de investigaciones. Porque la dinámica de la población en Europa, comparada con los que somos latinos, pues es totalmente diferente. Y las necesidades también son totalmente diferentes. Entonces, los tipos de delitos quizás cambien en cierto aspecto, y estoy seguro que cambian en muchísimo. Pero en la manera de investigar, en la manera de realizar las investigaciones, pues a lo mejor cambia una metodología, esta serie de pasos, pero al final de cuentas se aplican pues las mismas tecnologías y las mismas herramientas conforme a las capacitaciones que hayan tenido cada uno de ellos, ¿no? Sinceramente, en ese aspecto yo sentí que hay mucha información que aportar, pero no quiere decir que unos estén más avanzados que otros. Quiere decir que unos tienen necesidades diferentes a los otros. Y eso es genial, porque a lo mejor a ellos les toca un caso donde en México ya son... soy yo, ¿verdad? Es como... Ya pensaba en Por eso traigo cubrebocas. Es lavadora. O sea, por eso creo que en ese aspecto de los tipos de delitos es muy interesante. Por ejemplo, para dar un ejemplo como muy, muy general,
hubo un caso que expusieron ellos donde eran unas falsificaciones de firmas de una fotografía en unos artistas que eran como, ¿cómo se llaman estos japoneses? K-pop. No sé, algo así. BTS. BTS, por ejemplo, ¿sí? ajá, por ejemplo, no recuerdo si era BTS, pero era como algo así. Y acá era como de, ¿quién va a estar peleando por las firmas de Pancho Barraza? O algo así, ¿no? De la arrolladora. De arrollador, Del así de, dude, necesito que analices la firma de, no sé, De Bad Bunny. de Bad Bunny, algo así, ¿no? Que para el aspecto a lo mejor de otro tipo de concepción, pues sí sería muy interesante, ¿no? Y acá era como de, pues tenemos problemas a veces con las actas notariales, con las firmas de los notarios, así, y es como de acá en España decían, pues es que eso acá lo tenemos controlado, o sea, no hay manera de que se haga eso, ¿no? Y aportan información muy interesante sobre oigan, pues estaría padre que hiciéramos esto para que no tuviéramos esta problemática. De prevención. Es correcto, como la parte preventiva. Y es como algo genial, donde hay troncos comunes de líneas de investigación que todos llegamos como a lo mismo. Argentinos, venezolanos, colombianos, españoles, italianos, franceses, mexicanos, evidentemente. Pero no es que la tecnología en algún lado sea más avanzada que otra, sino que la dinámica de la sociedad es diferente a otra y las necesidades entre esa sociedad son muy distintas. Ellos se asombran muchísimo de nosotros mexicanos que consideran que somos como muy expertos en hacer investigaciones de delitos de alto impacto, como narcotráfico, pues claro, así de, Pues aquí es lo que hay. Sí, ¿no? Y allá se preocupa por otro tipo de situaciones, a lo mejor un crimen muy fuerte, o sea, que hayan, no sé, asesinado en un mes a 70 personas, que eso es como el común denominador de aquí a la ciudad. Es un día. Ajá, así como de, ay, pues aquí estamos como, así de, pues, no nos extraña desgraciadamente, y allá es como de, no manches, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ajá. Por ejemplo, la situación de los sitios de inhumación clandestina en el estado de Guanajuato, a lo mejor por aquí es como de, sí, fosas clandestinas, y allá sería como un escandalazo, ¿sabes? Y es de... me gusta mucho hablar de la situación que conocemos, de lo desconocido, pues, ¿y para qué no? Pero a eso es a lo que voy, o sea, en esta parte de la comparación de la denominación intercultural, pues sí es muy interesante conforme a las necesidades que se tienen uno al otro. No diferimos muchísimo como en los métodos, en la metodología, en la tecnología, pero sí cambia por las necesidades de cada sociedad. Por eso es muy importante que cuando vayamos a hacer programas o vayamos a realizar capacitaciones o algo así, pues los hagamos conforme a la dinámica de la ciudad o lo que está aconteciendo en nuestro país. No me voy a traer un programa de otro país que lo apliquen en una situación muy diferente, donde son cuestiones culturales muy diferentes, a traerlas aquí, ¿sabes? Así es como de, a ver, allá ellos tienen, no sé, por dar un ejemplo muy simple, baños limpios todo el tiempo, o sea, no sé, y acá es como de, pues apenas tenemos la taza, ¿no? O sea, Apenas hay papel. apenas hay papel y compras de pánico. Sí, fuimos. Entonces, sí fuimos. Entonces, por eso es muy importante que cada situación de conocimiento de ciencias forenses lo apliquemos conforme a la dinámica de nuestro país o nuestra sociedad. ¿Qué se puede saber con la escritura o más bien qué se investiga dentro de la escritura? Dentro de la escritura, en la grafoscopía como tal, se analiza si una firma proviene del mismo origen gráfico de algún individuo, de alguna persona. No era mi mamá de casa. No sé, no sé. No sé, tu mamá falsificó. Mamá, es que no, por ejemplo, llegó una señora y yo muy enojada y estaba haciendo su firma así de, señora, le voy a pedir por favor Que que... se cae. No, que realice su firma, o sea, punto. Sí. Pero ya después platicando con luego le dije, oye, ¿qué onda con este sujeto? No, es que sabes que le dije, toma medicamento para calmar como sus episodios esquizoides. Dije, entonces es una persona esquizofrénica, sí. Entonces, a partir de ahí yo ya determino y digo, pues ok, esta es la firma de una persona esquizofrénica y hay muchas características de esta configuración, ¿no? Que tengo yo entendido que también hay estudios sobre enfermedades mentales y escritura.